seguimos en la pantalla del 10, en Alfil TV. Nueva invitada a la legisladora Nadia Fernández. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto. Bueno, una actividad reciente allá en la legislatura, una iniciativa, ¿no? Este programa Lideresas, que ha posicionado a las mujeres en lugares sumamente importantes, capacitaciones, propuestas y demás, se ha convertido en ley. ¿Qué implicancia tiene esta nueva normativa para Córdoba? Bueno, es muy importante y para nosotros, para todos nosotros, compañeros y compañeras legisladores y legisladoras, fue muy importante porque se afianzó como política pública un programa que ya viene existiendo y desarrollándose, implementándose hace un par de años, que promueve la participación política de las mujeres a lo largo y a lo ancho de la provincia, en donde además construimos un observatorio de paridad con un índice de paridad y somos el único gobierno subnacional que muestra ese informe que se deja medir por la ONU Mujeres, que tiene una institución que, bueno, que va observando generalmente a los países, pero en este caso lo hace con Córdoba a partir de un convenio que firmó Schiaretti hace unos años, y la verdad es que ha dado muy buenos resultados, por lo menos promoviendo a un sinnúmero de mujeres, de referentas territoriales en el interior de la provincia, lo cual repercutió en que tengamos 53 intendentas más, mujeres. Y eso para nosotros es sumamente importante, de todas las fuerzas políticas, ¿no? Porque es un programa que no es para las mujeres de un partido político, sino que tenga fuerza de ley ahora, ¿da tranquilidad con respecto a la continuidad? En realidad nunca estuvimos intranquilos, porque realmente después de ganar las elecciones y sabiendo que Martín Yarlora va a ser presidente, y además antes gobernador. Está la intención de que unos años, posicionarse. Nosotros entendemos que, bueno, que él va a tener y va a continuar con una serie de políticas de género orientada a la restitución de derechos de las mujeres. Claramente es importante. Y nunca estuvimos intranquilos, pero bueno, a mí me parece que es importante seguir avanzando en esto de afianzar estas políticas públicas porque son importantes y hacen bien. Nadia, la semana pasada también hubo una sesión importante en la legislatura en el contexto de estos saqueos / robos organizados. Sí. La legislatura salió a dar una respuesta y terminó modificando el Código de Convivencia. ¿No existe un riesgo de terminar legislando para la emergencia y que se vuelva a institucionalizar una figura que al final termina siendo bastante parecida al merodeo? Yo creo que no es parecida al merodeo. En realidad, nada que ver. En la vieja discusión que se dio hace unos años para derogar el Código de Faltas y tener este Código de Convivencia, nosotros en aquellos años habíamos dejado la figura del merodeo, pero adicionando la posibilidad de la denuncia y que la denuncia no fuera anónima. Es decir, en aquellos años discutíamos, si yo veo a una persona que está parada en la esquina, no puedo pensar que tiene peligrosidad o amenaza, que constituye una amenaza por su aspecto físico, por ejemplo. Y eso se traducía en una práctica constante a lo largo de décadas en las fuerzas de seguridad, en la policía de la provincia de Córdoba. Eso fue resuelto en aquellos años y me parece que bien con esta posibilidad de hacer una denuncia que no sea anónima. Si yo veo una conducta sospechosa, bueno, puedo, por parte de un sujeto, tengo que hacer la denuncia. Y quedó resuelto. En este caso, nosotros vimos que había comportamientos en torno a los saqueos, que en definitiva eran robos, con un nivel de organización a través de las redes sociales. En aquellos años, cuando discutimos el Código de Convivencia, recién aparecían las redes sociales, y esto de pretender organizar, impulsar, inducir la posibilidad de ir a saquear una carnicería, un mini mercado en distintos lugares de la provincia, y después vimos que comenzó Río Cuarto, pero después pasó en algunas otras provincias, lo vimos con preocupación y entendíamos que era necesario dotar a la policía de la provincia de Córdoba con una herramienta legal que nos permita inmediatamente disuadir a aquellas aglomeraciones de 3 o más personas que utilicen las redes sociales o que manipulen la voluntad de los menores de 18 años, o que también, por ejemplo, utilicen automóviles o motocicletas en forma de piraña,
en una clara actitud amenazante, ¿no? Eso también. Sí, también me la parece tipificación deja un buen espacio de interpretación. un buen espacio de interpretación, pero también con esta salvedad de que se puede inmediatamente disolver esa aglomeración, ¿no? Es decir, que se puede prevenir inmediatamente con la dispersión de esa aglomeración la comisión de esta contravención. Y eso nos preocupamos de que sea así justamente para que no exista una libertad de opinión acerca de este 72 bis, que es la adición al Código de Convivencia. Dejamos el Código de Convivencia. Hace minutos nada más se fue el secretario electo, ¿no?, del gremio de la UPC, con una mirada muy crítica hacia el gobierno, y en ese contexto vos planteaste que es irracional el pedido de los docentes de esta actualización salarial. ¿Cuál es tu reflexión en ese sentido? No, yo creo que son momentos difíciles. Entiendo, por supuesto, las luchas gremiales, que tienen visos de racionalidad en un contexto de crisis, pero también entiendo que, mire, una cosa es la práctica sindical y gremial en el Estado, y el reclamo gremial en el Estado, donde uno puede ir siempre por más, y otra cosa es cuando ve las prácticas gremiales en sindicatos que tienen que discutir con la empresa, con la autopartista, con el supermercadista, con el privado. En el ámbito privado, ¿no? Entonces, me parece que hay prácticas que se profundizan y son más intransigentes las demandas en el Estado que en la actividad privada. Plantea el tema presupuestario también, el referente gremial, ¿no? Como que hay otras prioridades. Sí, bueno, pero entonces está bien. Una cosa es las prioridades, por ejemplo, yo puedo decir y puedo hacer un reclamo en relación a al déficit, por ejemplo, en las escuelas de la capital, en términos edilicios, algo que nosotros monitoreamos también porque estamos en los territorios y a veces lo vemos y recibimos también esas demandas. Y otra cosa es la cuestión estrictamente salarial. Bueno, la cuestión salarial también hay un reclamo firme la oposición lo fija en torno al 60% en una cuota, pero en realidad el argumento central es que los cargos testigos quedan por debajo de la línea de la canasta familiar. Sí, yo creo que, mire, hubo conversaciones, negociaciones con todos los gremios estatales. Creo que lo perfecto es enemigo de lo bueno y que tratándose de una situación de crisis económica muy aguda y profunda, que nos hace rememorar, la verdad, lamentablemente, viejos tiempos, a mí me parece que es necesario ser racionales y nunca agotar el diálogo con una medida de fuerza inmediatamente, ¿no? Porque además también eso produce desgaste en las bases. Pero bueno, eso, yo no soy sindicalista, pero también es cierto que uno cuando ve y hace una lectura de la realidad, también avisora que es necesario llegar a buen puerto, nunca agotar el diálogo, nunca, y no profundizar las contradicciones, que a veces es una metodología que no te conduce a nada y que es perjudicial para el Estado, en donde el patrón somos todos, porque la gente paga sus impuestos y ve, digamos, el déficit y también lo que recibe en términos de derechos, de restitución de derechos, de obra pública, y también de educación, de salarios. Y bueno, y eso, por ejemplo, se agudizó mucho en la pandemia, ¿no? Entonces, cuando uno ve por ahí algunos mensajes ciertamente libertarios en donde se pone en discusión absolutamente todo, y bueno, me parece que se vienen tiempos en donde hay que ser racionales y no pecar ni por exceso ni por defecto. Nadia, entonces se pueden discutir, algunos en cuanto a números se puede discutir, pero nunca llegar a una medida que te impide el diálogo, ¿no? Pero una medida de fuerza es parte de la dinámica de una negociación, también en el sector privado también sucede. Sí, es cierto. Los paros llegan en menor medida en el sector privado. Con respecto al paro del miércoles, ¿no?, con docentes y también profesionales de la salud, ¿consideras que esta situación de reclamo puede agudizarse y complicar esta última etapa de Schiaretti? A mí me parece que creo que no, o no deberían. Creo que el acuerdo en términos generales al que se llegó es relativamente bueno, pero además creo que fue acordado con los gremios, con los sindicatos, y está bien que así sea.
y nosotros no vamos a discutir nunca eso. Lo que no puede pasar acá es agotar nunca el diálogo, y todo se puede resolver. De hecho, siempre pasa lo mismo. Es el 60% del primer semestre no fue magia, fue el resultado de conversaciones, de negociaciones, y este acuerdo también. Es decir, no es Bueno, producto fue muy conflictiva la de paritaria la del primer misericordia de semestre. nadie. Es la lucha de unos y también, a posteriori, la negociación de las conducciones gremiales para llegar a este acuerdo. Nadia, te hago otra pregunta. ¿En el centro cívico hay algún temor de que el reclamo docente pueda terminar confluyendo con un reclamo de los sectores de salud que ya han demostrado que no se sientan representados por el CEP y que de hecho ya están activas algunas asambleas hospitalarias que han confluido en la marcha de este miércoles con la del sindicato docente? No, yo creo que imagino que es parte de la gestión de todos los días, de todos los funcionarios, de los equipos tanto de educación como de salud y también de otras áreas. Es parte de la gestión. En consecuencia, tampoco puede asustar el reclamo de los trabajadores. En ese sentido, es lo más lógico y lo más natural. Pero estoy diciendo, no agudizar las contradicciones en un contexto de crisis generalizada, ¿no? Nadia, nos metemos en el tema de la campaña de Schiaretti con vistas a las elecciones del 22 de octubre. ¿Cómo crees que será la estrategia de Schiaretti para conservar los votos obtenidos, esos 900.000, casi 600.000 en Córdoba? Y tu interpretación con respecto a esta posible incorporación de titular de finanzas, Giordano, en el equipo de Bullrich. No me consta esa incorporación. Por el La momento expresó abiertamente. la expresó Patricia. Sí. Y estaba sentado en el auditorio. Sí, también, me Giordano. parece que fue como público. Él es parte un poco del equipo económico de la Mediterránea. Hay colegas. Yo creo que es un juego. un jueguito mañoso de Bullrich, ¿no? Que hizo, la verdad, no hizo buena elección. En Córdoba tampoco la hicieron. Cambiemos hizo la peor elección que ellos hubieran podido imaginar. El contexto de Cambiemos en la provincia de Córdoba fue lamentable, fue muy lamentable para ellos. Lo de Milei, si bien yo considero que Milei no tiene razón, creo que es la expresión del hastío de ciudadanos y ciudadanas que viven con enorme escepticismo la posibilidad de mejorar esta situación, porque esta grieta y estos extremos entre el kirchnerismo y Cambiemos desgastó a todo el mundo. Y bueno, y en Córdoba nosotros entendemos que ir por la avenida del medio también, y no estar en ese juego de grietas o de polos opuestos, a lo mejor no se logró transmitirle a todo el país lo importante que sería tener un presidente como Juan Schiaretti, que es un hacedor. Gabriel Esteves hace algunos días en este mismo canal planteó que no era buena esa idea, promover ese mensaje, como que la respuesta al mejor candidato debería ser Sergio Massa para potenciar ese espacio, ¿no? Y teniendo en cuenta el tema del voto útil también, de Schiaretti. Yo creo que... Como que era improductivo. Bueno, esto de la utilidad del voto, para nosotros la utilidad del voto en Córdoba es Schiaretti. Es decir, porque es la garantía y es el que puede representar los intereses fundamentalmente de la provincia. Y en donde nosotros además vamos a profundizar nuestro posicionamiento en el Congreso Nacional. Porque cada vez que tenemos que discutir cosas como el acceso a la educación, el acceso al transporte, la simetría en términos de recursos y la centralización de recursos que hace Buenos Aires y el AMBA, y la ambarización de la dinámica política de la Argentina nos conduce, digamos, al hartazgo desde hace mucho tiempo que lo venimos sosteniendo. Y la verdad es que para nosotros Schiaretti representa una salida a esos extremos. Nadia, te hacemos la última pregunta y tenemos que ver el informe económico Sí. de Gabriel Oliria. Pero me gustaría saber cómo cayeron dentro del peronismo de Córdoba las medidas económicas anunciadas por Sergio Massa y cómo observaste esta jugada de Patricia Bullrich tratando de retomar la iniciativa en la campaña, designando como su virtual ministro de Economía Carlos Melconian. Bueno, me parece que lo de Massa es el padre de los últimos fracasos en términos económicos
no significó las medidas y el plan económico que presentó, francamente generó, por lo menos en los sectores productivos de Córdoba, mucho enojo y no terminó conformando a nadie. No significaron transformaciones bajo ningún punto de vista. Creo que lo de Patricia es un intento por hacer algunas acumulaciones, juntar lo que pueda, porque el nivel de dispersión que tiene Cambiemos en Córdoba y en la Argentina va a ser muy grande y está haciendo un esfuerzo enorme, pero si bien no me corresponde a mí opinar de qué es lo que están haciendo los otros, pero lo que digo es que creo que lo de Patricia es un intento, está haciendo lo que puede, digamos, hoy no sé si y encima con lo de los otros, pero bueno. Pero Perotti dijo entre Milei y Bullrich, Milei. ¿Vos entre Milei y Massa? No, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Bien. Ninguno de los dos. Incluso Massa fue muy positivo con respecto a su mirada hacia Schiaretti cuando estuvo en Córdoba. Y bueno, hacia Schiaretti, de la Sota y también a Yarzora. no sé qué dijo, nunca lo escuché a Massa. El tema de los gasoductos. Bueno, pero en los Ponderando gasoductos esa nosotros obra. hicimos 800 kilómetros de gasoductos y este no nos dio, o sea, y Massa no nos dio un peso. Nadia, te francamente, agradecemos, no sé. muchísimo la participación en el programa. No, gracias a usted. Muy Nosotros amable, vamos a ver el informe económico a cargo de Gabriela Orilli. A ver. La semana que termina está marcada por la economía, no solo por la gestión del oficialismo, sino también porque Patricia Bullrich, una de las candidatas a llegar a la Casa Rosada, eligió a quien será su ministro de Economía si logra ese objetivo, Carlos Melconian. El lanzamiento del economista se hizo en Córdoba precisamente porque él forma parte desde hace 1 año y medio de la Fundación Mediterránea, la institución que en los 90 tuvo su época de oro cuando Domingo Cavallo llegó al poder junto con Carlos Menem y allí puso en marcha la convertibilidad, el último plan que logró cierta estabilidad en la economía argentina hasta ahora. ¿Por qué la decisión de optar por Carlos Melconian? Básicamente porque entienden que su discurso, que es de fácil asimilación para la generalidad de la población, puede convertirlo en el espadachín de Javier Milei, el hombre contra quien espera Patricia Bullrich lograr una cercanía en votos para pasar al balotaje. ¿Cuál es la principal diferencia entre ambos planes? La racionalidad, dicen desde la Mediterránea. ¿En qué sentido? En que no hablan de motosierra, sino de hacer prolijamente tomar las reformas que requiere la economía argentina. Sostienen que el ajuste ya está en marcha a partir de la gestión de Sergio Massa. Y la otra gran clave es dolarización o bimonetarismo. Mientras el libertario habla de dolarización, aunque es cierto que en los últimos tiempos después de la PASO fue cambiando respecto de si inmediata, después de los 2 primeros años, en la Mediterránea dicen que el esquema tiene que ser que con el tiempo los argentinos podamos elegir entre usar dólar o peso. Por supuesto, además de una reforma económica, se requiere una reforma del Código Civil. Por el lado del oficialismo, Sergio Massa no tuvo una buena semana. Las medidas que con tono de campaña anunció el domingo pasado terminaron generando polémica. Hoy se reunió con los industriales en un evento que organizaba la Unión Industrial y allí se enfrentó con la disconformidad de los empresarios por la obligatoriedad de este bono de 60.000 pesos, que tiene una serie de precisiones para los empleados privados. Con los gobernadores, 14 de los mandatarios, incluido el de Córdoba y Rodríguez Larreta en Ciudad de Buenos Aires, rechazaron ese pago porque ya tienen las paritarias cerradas para la segunda parte del año o bien la están negociando. Básicamente a Massa esto le ha significado un traspié porque también para mejorar su elección de cara a octubre requiere del apoyo de los mandatarios. Ahí estaba entonces el análisis político y económico de nuestra compañera Gabriela Orilli. Estamos en vivo haciendo Alfil TV en este viernes. Ya arrancó, por suerte, el mes de septiembre. Fue eterno. Agosto nos vamos a ir al corte. Tras él tenemos algo más. Sí, el bloque que viene vamos a estar conversando con Marco Ferrer, intendente de Río Tercero, reelecto. Que está festejando, ¿eh? Hará una pausa en el festejo y va a conversar con nosotros. Ya venimos.